Gente en el servicio pasado. Qué alegría estar aquí un domingo más en casa. Como les comentaba Andrea, el fin de semana pasado no tuvimos reunión, la tuvimos en línea por temas de que sabemos que había gente que viajaba, por temas de las elecciones y todos los movimientos que iban a haber durante ese día. Pero hoy estamos de aquí de nuevo en casa celebrando todo este final de año, ¿verdad? Todo lo bueno que el Señor ha sido. Así que ahí donde están pueden cerrar sus ojos un momento, vamos a orar juntos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Hoy yo oro porque tu nombre, Cristo, sea glorificado en todo momento y que nuestros corazones, Señor, puedan estar prestos, Señor, a recibir de tu presencia, revelación de tu palabra, Señor, revelación a nivel espiritual, Señor, que pueda haber transformación, Señor, en nuestras vidas, de nuestro conocimiento hacia ti, Señor. Gracias porque eres tan bueno y porque hoy estamos aquí y habla, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, Señor, en medio de este tiempo. Te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace algunos años, yo crecí entre mi casa con mis papás, así como con mi abuela paterna. Nosotros salíamos de clases de la escuela o del colegio directamente a donde mi abuela y mi mamá o mi papá iban por nosotros ya tipo 4:30, 5 de la tarde para irnos a nuestra casa. En vacaciones, esto era irnos tempranito para donde mi abuela, 7 de la mañana, escuchando HRN, ¿verdad? En las mañanas, mi abuela tenía café, el indio, ¿verdad? Petróleo. Y, y así nos criamos nosotros junto con mi abuela. Esas temporadas eran sumamente lindas porque eran temporadas navideñas en las cuales salíamos con nuestros amigos que vivían ahí cerca de mi abuela y por las tardes veíamos a nuestros otros amigos que eran vecinos de nosotros donde vivíamos. Y se imaginan el tipo de relación que nosotros llegamos a tener con mi abuela, una mujer sumamente importante para nosotros. Hace como alrededor de unos 8 años, 7, 8 años, mi abuelita enferma y era una mujer de 93 años, siempre había sido sumamente fuerte. Era una mujer que fumó desde sus 9 años, no lo recomiendo. Hasta el día de hoy nos preguntamos cómo duró tanto, porque desde los 9 años hasta los 93 años ella nunca dejó de fumar. Siempre nos dijo, algo bien interesante es que ninguno de nosotros nunca fumamos. Entonces, porque ella nos decía, inconscientemente nos decía, abuela, ¿y usted por qué fuma? Porque soy tonta. Y nosotros, y ustedes no son tontos, ¿verdad? No, entonces nunca fumamos. Y se imaginan, o sea, de nuevo les repito, la relación tan linda que teníamos nosotros con mi abuela. Ella era nuestra segunda mamá. Mi abuela enferma, le da una infección en todo su cuerpo a causa de una infección urinaria que nunca dijo y de la nada terminó en el hospital. Recuerdo que nos comenzamos a turnar junto con mis hermanos para irnos a quedar a cuidarla a ella. Y un día tocó internarla en el hospital El Tórax, aquí cerca. Y esa noche, una noche me tocó quedarme a mí. Yo tenía alrededor de unas 2 semanas de no hablar absolutamente nada con Dios. No porque estuviera enojado con Dios, sino porque mi corazón no tenía nada que expresarle, según yo, en aquel momento. Mi corazón estaba lleno de dolor, viendo a una de las mujeres que más he amado en mi vida morir. Mi mamá había muerto en el año 2010 y luego continuaba el tiempo donde mi abuela estaba en medio de ese tiempo. Y yo recuerdo que yo salí al balcón de ese hospital y cuando salgo quise decirle algo a Dios, pero no salió absolutamente nada, ni una palabra, ni nada por el estilo, y me quedé callado. En ese momento sentí como el Señor habló a mi corazón y expresó unas palabras que hasta el día de hoy yo atesoro en mi corazón, y Él me dijo: Julio,
aún en medio de mis silencios, yo puedo demostrar mi amor por tu vida. Y eso llenó tanto mi corazón porque yo no tuve que decir absolutamente nada. Hemos estado acostumbrados todas nuestras vidas que para tener una relación con Dios siempre tenemos que hablar. En mi caso, me casé con una mujer sumamente callada. Yo soy el que habla de la relación. Yo soy el golden de la relación. ¿Han visto ese video? Bueno, yo soy el golden que todo el mundo saluda, ¿cómo estás? Y Andrea, adiós. Y se va. Y yo siempre tengo que despedirme y saludar a todo el mundo. Y con ella también he aprendido que hay veces que sí se necesita estar callado, ¿verdad? Y algo interesante, ¿y por qué les cuento esta historia? Porque al final, en medio de nuestra relación con Dios, vamos a entender que van a haber situaciones y momentos en nuestras vidas que no vamos a tener palabras para poder expresar lo que estamos viviendo, sintiendo o pasando, pero el Señor está ahí. No es necesario tantas veces que tengamos las palabras correctas para expresar nuestro dolor, nuestras situaciones. Él las conoce y su presencia puede sanar todo eso. Es por eso que el mensaje de hoy se llama La presencia que sana. Y esta va a ser una serie de mensajes durante este mes, porque quiero leerles el pasaje base en donde me quiero basar para este mensaje. Y está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23. Y les voy a pedir que lean conmigo desde ahí donde están. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. ¿Estaba qué? Comprometida. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, ¿quién era José? Era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso, en privado. Algo que sucedía a nivel histórico es que las bodas en aquellos entonces los matrimonios judíos eran en 3 etapas. La primera etapa era como el pacto que hacían las familias. La segunda etapa era como una etapa prematrimonial donde se decía que ya estaban casados, pero no vivían juntos, y luego venía una tercera etapa donde ya estaban juntos. María y José estaban en la segunda etapa, por ende, si José quisiera divorciarse de María, si quisiera separarse de María, tenía que divorciarse literalmente para poder quedar libre. Entonces dice, José su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, esta parte es importante, le dijo al ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Desde el momento en que el ángel le dice a María, hijo de David, había algo implícito en medio de esas palabras. Había una oración que se estaba cumpliendo, la palabra del profeta Isaías, donde él decía que alguien de la casa de David iba a venir para convertirse en el Salvador. Y luego le dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen que concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vemos algo interesante en medio de todo eso, y es que el escritor del Evangelio de Mateo está tratando de hacernos ver este nombre que se da un nombre teológico. No era el nombre literal que se le dio a Jesús en aquel momento, sino que era un nombre teológico, lo cual determinaba que era una de las funciones o de las misiones que Cristo iba a venir a hacer en esta tierra. Pero ¿por qué Jesús viene en medio de lo que está sucediendo en Israel? ¿Qué estaba sucediendo en Israel? Israel estaba bajo dominio romano a nivel político, a nivel económico, y también había una fuerte injerencia o influencia cultural que se estaba dando en aquel momento.
El pueblo de Israel había creído durante tantos años que iba a venir un libertador, que iba a venir a libertarlos del yugo de esclavitud que tenían bajo Roma. Entonces, si se fijan y estudian la palabra, se van a dar cuenta que habían un sinfín de personas que se habían levantado en armas para tratar de derrocar el imperio romano. Vemos como Pedro era un celote, una secta judía que decía de que el Salvador iba a venir y se iba a levantar en armas y los iba a libertar de todo el asedio romano que había en aquel momento. Entonces imaginan la situación que se estaba dando en aquel momento y el contexto en el cual Jesús vino a esta tierra. Yo hace algún tiempo me hacía la pregunta, ¿por qué Jesús no vino en este tiempo que tenemos una hipercomunicación, sino que vino en esta temporada? Y tiempo después, como meditando en esto, toda la influencia cultural que nosotros hemos recibido durante miles de años es una influencia cristiana que radica desde ese tiempo, lo cual hasta el día de hoy no hemos perdido. Entonces, había todo un plan redentor de parte del Señor para que Cristo viniera en este tiempo a nuestra tierra, a este lugar terrenal, y que se encarnara en Jesús. Jesús fue 100% Dios, Jesús fue 100% humano. Entonces, Jesús viene a cumplir este papel de ser Emmanuel, Dios con nosotros. En el primer siglo, Israel vivía esta fuerte opresión política, incertidumbre, miedo y cansancio. Esto no era un tiempo fácil, sino que era un mundo en aquel momento lleno de ansiedad. ¿Les suena familiar? Sí. Pero algo interesante es que el ángel le dice, lo llamarán su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Indica una identidad revelada en aquel momento para la vida de José. Y algo interesante que estaba haciendo José, la intención de José de dejar a María como en privado, como que nadie se diera cuenta, era una buena intención de José. Porque él dijo, ok, ella salió embarazada, no la voy a avergonzar públicamente, yo voy a dejar todo porque ella esté tranquila. Pero en eso se apareció el ángel del Señor y le dijo, ¿sabes qué, José? Qué bonito plan que tenés, pero así no funcionan las cosas. Y vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y es que van a haber veces en nuestras vidas que vamos a hacer cosas con buenas intenciones para el Señor, pero no son los planes del Señor. Y va a venir el Señor y va a irrumpir y te va a decir, es que estos no son mis planes. Estos no son mis planes para tu vida. Muy buena intención, muy buen corazón, pero mis planes van más allá de lo que tu mente y tu corazón puede sentir o pensar. Y algo hermoso que sucede es que Dios no se limita a hablarnos desde el cielo, sino que nos da un Salvador con el cual podemos caminar juntos. Los discípulos caminan juntos junto con Cristo y Jesús nos da la oportunidad y nos dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya? Porque Jesús en su humanidad, en su divinidad al mismo tiempo, no podía estar presente en todos los lugares con todos los discípulos y con todas las personas que lo amaban. El único que podía hacer eso era el Espíritu Santo. Entonces dice, les conviene que yo me vaya para que ustedes experimenten el vivir con Dios todo el tiempo y todo el momento con sus vidas. Y les comentaba hoy por la mañana de que hace algunos meses comencé a tener una etapa a nivel emocional sumamente crítica. En ese momento solo Andrea pues se daba cuenta de lo que yo estaba viviendo. Fue una semana donde yo me levantaba a las 4 de la mañana y me levantaba la ansiedad. Y yo respiraba, me despertaba y miraba a Andrea y decía, no la voy a despertar. Y a veces me quedaba despierto ya por el resto del día. Y uno de mis mayores miedos era que llegara la noche de nuevo y volverme a levantar por la mañana, en la madrugada, de nuevo por la ansiedad. Y esto comenzó a repetirse. Llegó un punto donde un día entramos en una librería y yo veo que hay un librito chiquito que se llama La práctica de la presencia de Dios.
de una persona que se llamaba el hermano Lawrence. Él fue un sacerdote que vivió allá por los 1800, principios de 1900, que fue un hombre que amó tanto a Dios que comenzó a practicar la presencia de Dios cada día de su vida. Y en el mensaje voy a estarles mencionando algunas frases que saqué de este libro. Y hay una frase que a mí me encantó que dice: Él está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y muchas veces no lo reconocemos. Y yo comencé a darme cuenta que yo era esta persona que podía hablar tan apasionadamente de Cristo, que en los momentos críticos, que en los momentos cotidianos del día a día, yo podía olvidarme que la presencia de Dios estaba ahí cerca de mí. Pero en medio de este proceso emocional tan complicado que comencé a vivir, levantarme todos los días a las 4 de la mañana por ansiedad, sin ganas de orar, sin ganas de platicar con el Señor, esto comenzó a hacerme entender que tenía que ser evidente la presencia de Dios en mi vida. No tomándolo como un amuleto, sino una realidad sobre mi vida. Y les contaba en un principio esta historia con mi abuela, porque cuando yo estoy ahí, la presencia de Dios fue tan evidente para mí. Yo, después de que salgo esa noche de cuidar a mi abuela, yo me voy a mi casa a descansar. Mis hermanos llegan a cuidarla y a las 10 de la mañana me dicen que mi abuela ha muerto. Y algo que yo atesoro en mi corazón es el hecho de que la voz de Dios ha estado en mi vida en los momentos más críticos. Y aquí es donde viene este nombre que se le da a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y a veces como seres humanos nos cuesta salir del molde que el Señor solamente se encuentra en temporadas donde estamos aquí en la iglesia. Que el Señor solamente está en temporadas cuando estamos en medio de la comunidad. El Señor está en lo más cotidiano de su vida, en lo más normal, por así decírselos. Y aquí es donde yo quiero que usted se pueda relacionar con esto, porque quizás todos hemos vivido temporadas de angustia, de soledad, procesos complicados, procesos difíciles, que usted dice, me siento solo, a pesar de que usted está acompañado. Imagínense la frustración para mí levantarme todos los días, agarrar el carro, y a veces nos tocaba ir a trabajar o a hacer cosas con Andrea, y yo ponerme a llorar en medio del carro, diciéndole: mi amor, es que no sé qué me pasa. Mi amor, me siento así, así. Y yo con Andrea soy sumamente abierto con lo que yo vivo. Y yo le decía, y Andrea me decía: mi amor, vamos a salir adelante, mi amor, tal y tal cosa. Sí, pero es que miro todo el mundo gris. Y no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero cuando la presencia de Dios, yo comencé a darme cuenta que la presencia de Dios estaba ahí, comenzó a venir paz a mi vida. Porque comencé a decir, tengo miedo del futuro, pero yo creo que mi futuro está en las manos del Señor. Tengo miedo de mis finanzas, pero sé que mi provisión viene del cielo. Y hay una canción en esos días y los que les guste la música pueden buscarla, se llama En tu río, es de una banda que se llamaba En tu río, y esta canción habla de ese salmo que dice: si aún los pajarillos no pasan hambre y el Señor les da de comer, como yo que soy su hijo, voy a dejar de experimentar su provisión. Y comenzó la presencia de Dios a hacerme entender que aunque a nivel natural yo no podía ver un montón de cosas, Él ya tenía el control de todo. Que en su poder, que en sus manos, que su presencia iba a traer todo en mi vida. Y a veces sentimos que oramos, a veces sentimos que le pedimos al Señor que ponga su mano. Pero es que tenemos que entender que van a haber situaciones donde nos va a tocar pasar el proceso, porque es necesario para que nosotros podamos ser formados y dependamos completamente del Señor. El hermano Lawrence en una de sus cartas decía: nos quejamos de que no sentimos la presencia de Dios, pero somos nosotros los que nos alejamos de Él. La vez pasada yo hablaba con alguien
y esta persona me decía, es que Julio, estoy pasando una situación difícil y de verdad siento que necesito del Señor, siento que necesito buscar más del Señor. Pero yo sabía que esta era una persona que buscaba al Señor siempre que estaba en medio de estas situaciones, y cuando ya recibía paz, ya decía como, ok, ya obtuve lo que quería, me alejo otra vez. Pero venían las situaciones, que es normal en la vida, tener altos y bajos, y decía, no, yo necesito buscar más del Señor. Pero no es la vida que el Señor desea que nosotros tengamos. Él desea caminar constantemente y todos los días junto con nosotros. Todos hemos pasado por momentos en los que la ansiedad nos visita, el dolor emocional nos debilita, las cargas diarias parecen demasiado pesadas y nuestra mente se llena de preguntas que no sabemos resolver. La humanidad entera lucha con sentirse sola, incluso rodeado de gente. La mayor parte del tiempo pensamos que estamos solos, pero Dios nunca nos deja solos, ni por un tan solo instante. Hace algún tiempo, algo con lo cual el Señor ha tratado mucho en mi vida es con el tema emocional. Y creo que el Señor durante estos años ha trabajado un sinfín de cosas en mi vida. Pero algo que yo vivía durante todos los años era un ciclo que yo identifiqué hasta el año pasado. Yo siempre entre el mes de marzo y abril entraba en una tristeza profunda. Y yo estaba aquí en medio de la iglesia, le servía al Señor, si me tocaba hacer lo que tocaba hacer, yo lo hacía. Pero siempre que llegaban esas fechas, entraba como una tristeza profunda que no podía entender. Yo muchas veces me le ponía a llorar a Andrea en el comedor y le decía, mi amor, es que estoy triste. Mi amor, es que siento que me hace falta mi mamá. Mi mamá murió hace 15 años, ya casi 16 años. Yo le decía, pero es que no entiendo por qué esta temporada. El año pasado me levanté y le dije, creo que ya sé por qué sucede esto. Eso es como un ciclo espiritual en el cual yo vengo y vuelvo de nuevo al mismo lugar todos los años en la misma temporada. Y un día estoy en la oficina de los pastores, les abro mi corazón y les digo, miren, quiero que oren por mí porque necesito romper este ciclo en mi vida. Y los pastores oraron por mí y todo lo demás. Este año fue un año diferente en esa temporada, pero siempre era como que la puerta de la tristeza, como que la tristeza tocaba mi puerta diciéndome, aquí estoy de nuevo. O sea, sí había cedido, pero era como cualquier puerta que yo pudiese abrirle, eso iba a irrumpir de nuevo en mi vida y yo no podía abrir de nuevo esa puerta. Y cuando viene esta temporada que les cuento, de una semana entera, donde yo me levantaba por la ansiedad y comencé a buscar, no a buscar del Señor, sino a ser consciente de su presencia, algo comenzó a suceder en mi vida. Comencé a caminar junto con el Señor, comencé a montarme en el carro diciéndole, Señor, yo sé que aquí estás. Lavando la loza, ¿verdad? Señor, yo aquí estás. No lavo ollas con huevo, eso sí no lo hago. Y peor si está mojado el huevo, tampoco. Ayer les contaba de que estábamos allá preparando todo para Misión Sonrisas y había quedado una olla llena de huevo y mojado. Y yo salí huyendo, eso sí soy cobarde. Y quedó Nancita ahí dándole, ¿verdad?, a la olla con huevo. No me acuerdo con quién más se quedó. Pero comencé a darme cuenta de que la presencia de Dios, yo necesitaba ser consciente de ello cada momento de mi vida. Porque la presencia de Jesús, la presencia de Dios en Jesús es la respuesta a la fragilidad humana. La encarnación es Dios diciendo, yo mismo voy a sanarles. Y el hermano Lawrence, en medio de su libro, tira esta frase que dice, la presencia de Dios es el remedio para todos los males del alma. Y yo digo, cuando yo comienzo a salir de esta situación a nivel emocional, comienzo a sonreír sin saber lo que iba a suceder el día de mañana. Comencé a disfrutar mi día a día. Comencé a ser yo de nuevo, porque tenía al Señor a mi lado,
Porque tenía el Señor diciéndome, Julio, tengo el control de todo. Diciendo, ¿ustedes saben qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación de algo que ni siquiera ha pasado, ¿verdad? Usted va al psicólogo, el psicólogo le va a decir, ¿qué te provoca ansiedad? Y todos los pensamientos son cosas que no tienen sentido y están infundadas y cosas que no han pasado. A muchos les provocó ansiedad las elecciones, no sabían que iban a pasar. Pero aquí les decíamos, confíen, nuestra historia, nuestro futuro no depende de un político, depende de la mano del Señor. Nuestro caminar con el Señor no depende de nadie más, nuestra economía no depende de nadie más, sino de la provisión que viene del Señor. Cuando a los días, a las semanas, nos levantamos un día, yo ese día iba al gimnasio y Andrea iba a hacer pilates en la noche. Y Andrea me amenaza y me dice, tiene que traerme el carro a tal hora porque yo ocupo llegar temprano. Copiado, instrucciones directas. Resulta que yo voy saliendo del gimnasio, contento, y me intercepta alguien. Me dice, quiero que ores por mí. Y yo, dale pues, está bien. Pero cuando voy con esta persona, se me pone a llorar. Y yo miro el reloj. Y como le decía, vos deja de llorar, mira que Andrea tiene que ir a Pilates y tengo que irme. Vamos al carro, le digo. Nos montamos al carro y aquel hombre desarmado. Yo, tranquilo, el Señor tiene el control. Pero también orando por mi vida y por mi alma, ¿va? Cuando yo salgo del gimnasio, miro aquel gran tráfico en el Boulevard Morazán. No lo logro. Y la llamo, mire, mi amor, ¿qué pasó esto y esto? ¿Y por dónde viene? No, pero es que viene. ¿Por dónde viene? Y yo llego, se fue aquella mujer, agarró aquel carro. Y yo la iba siguiendo porque Apple tiene esa cosa de poder localizar la familia, ¿verdad? No lo hago, yo no soy tóxico, no soy tóxico. No, mal pensados, pecadores. Pero yo quería que llegara a las 6 en puntos a su clase de pilates porque yo sabía que iba a haber desmadre, ¿verdad? Al regresar. Y vi que llegó a las 6:10, 6:15 por ahí. Y Andrea es sumamente puntual, ustedes. Yo dije, bueno, ya la va a relajar en la clase de pilates y todo, y no iba relajada usted. Como que le dio más fuerza. Y se enojó conmigo, nos peleamos esa noche. Pero le decía, es que usted no entiende que yo no podía cortarle el cipote ahí que estaba llorando. Es que usted ya sabía que no sé qué. Al final nos contentamos, ¿verdad? Y todo lo demás y nos fuimos a dormir. Pero dice ella, así son las mujeres ustedes. Dice ella que se puso a pensar, ¿por qué me enojé tanto con Julio? Y el día siguiente se fue a comprar pruebas de embarazo. Y ahí nos dimos cuenta que íbamos a ser papás. Y si los cuento así tan fácil, pero fueron 4 años de espera. Fueron noches de dolor, noches de angustia, noches de decirle al Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Fueron días de celebrar los cumpleaños de los bebés de nuestros amigos, de nuestra familia, de los sobrinitos, como les decimos. Cargarlos, chinearlos y decirle, Señor, ¿cuándo va a venir el de nosotros? Pero mientras tanto vamos a disfrutar, Señor. Y a veces llegábamos a la casa y me decía, Andrea, mi amor, no sé cuándo el Señor lo va a hacer. Señor, lo vas a cumplir un día. Pero lo que no les he contado es que en ese mes, el Señor comienza a levantar a Andrea todos los días a las 3 de la mañana. A mí no me levantaba, yo me quedaba dormido. Y ya la escuchaba como a las 4:30 de la mañana, caminando rumbo al cuarto. De nuevo yo le decía, ¿y usted dónde andaba? No, es que el Señor me levantó a orar. Y venía Manolito, el perrito, detrás de ella, ¿verdad? También es cristiano el tipo.
Y se acostaba, y esto fue un mes ustedes, un mes entero, orando por todas las personas de la iglesia. Y el Señor no le decía nada acerca de nosotros, absolutamente nada, de nada. Pero la presencia del Señor estaba ahí. Hasta que nos dimos cuenta que íbamos a ser papás. Y algo que había sucedido durante todos estos años es que el Señor siempre nos había hablado de un varón. Y siempre sentimos como que iba a ser un varón, como que iba a ser un varón. Y el Señor nos da el nombre de Benjamín. En medio de un tiempo difícil, nos da este nombre. Lógico, yo le dije a Andrea, no vamos a ser tan negligentes de no tener un nombre para niña. Entonces también teníamos un nombre para niña. Pero algo que pasó ustedes, ¿y por qué les cuento toda esta historia? Para que vean cómo para Dios nada está lanzado al azar, sino que cuando nuestras vidas dependen del Señor, todo tiene un plan perfecto, tanto para transformar nuestras vidas en medio de los procesos, así como para ver las victorias después de los procesos. Y cuando hicimos la revelación y nos dimos cuenta que iba a ser Benjamín, comenzamos a hacer memoria de todo lo que el Señor nos había hablado acerca de él, y eso fundamentó tanto nuestra fe. Pero cuando un día fuimos a la cita con la doctora, la doctora comienza a hacer sus cuentas, ¿verdad? Y la primera cita nos había dicho que iban a ser a finales de abril, más o menos. Pero la siguiente cita ya saca mejor como las matemáticas de doctores. Y dice, no, él tiene que nacer antes, le dice Andrea. ¿Y para cuándo va a nacer? Él va a nacer a finales de marzo, principios de abril. Y algo en mi corazón hizo, Señor, el ciclo de muerte, de tristeza y de luto que se repetía todos los años en mi vida, se convirtió en vida para mí. Y el Señor puede hacer eso. Y el Señor no tiene ningún plan para tu vida al azar. Sin importar el proceso, sin importar la situación, sin importar lo que estés viviendo el día de hoy, el Señor tiene el control si vos se lo permitís y lo haces parte de tu vida. Jesús, la presencia de Dios no siempre quita el problema, pero sí transforma al que lo enfrenta. Jesús no evitó que María y José pasaran dificultades, pero sí los acompañó en cada una. Escuche esto. A alguien el Señor quiere hablarle. Dios no siempre cambia la circunstancia, pero siempre cambia nuestro interior. La presencia de Dios es compañía antes que solución. Quizás en medio del proceso no vas a encontrar la solución de parte de Dios. El proceso te va a ayudar a ver la bondad de Dios en medio de cada situación. Créanme que para nosotros todos estos años fueron preguntas sin respuesta hacia el Señor. Pero hoy que el Señor nos ha dado a nuestro milagro Benjamín, uno dice, todo tenía sentido. A pesar de que para nosotros no tenía sentido. Yo les puedo decir, la muerte de un familiar, la muerte de un hijo, un proceso legal, un proceso económico, sea lo que sea, en las manos de Dios, eso cobra un sentido. Porque yo no estaría aquí enfrente de ustedes si mi mamá no hubiera muerto. No sé dónde estaría. Mi mamá fue una mujer que amó al Señor con todo su corazón y que siempre oró por mí y por mis hermanos. Pero cuando ella muere, yo experimento el peor de los dolores en mi vida. Y después de eso yo conozco a Cristo. Cuando perdimos a nuestro bebé con Andrea, nosotros nos afianzamos más con el Señor. Yo siempre lo cuento, yo les digo, nosotros perdimos a nuestro hijo, nos dimos cuenta que lo habíamos perdido un lunes. El domingo estamos aquí postrados, adorándole al Señor. Porque Dios dio, Dios quitó. Y bendito sea su nombre, porque Él es todopoderoso, Él mete su mano en medio de nuestras vidas, Él agarra el dolor y lo convierte en propósito.
Yo no estaría aquí hablándoles de esto si yo no hubiera pasado esa semana levantándome con ansiedad todos los días, diciéndoles, el Señor vino y metió su mano cuando yo sentía que había perdido las esperanzas. Y el Señor vino y me agarró. Yo le decía, Señor, tengo miedo del día de mañana. Tengo miedo de las finanzas. El Señor dice, yo soy tu proveedor. Señor, tengo miedo de no ser un buen papá el día de mañana. Es que yo soy tu padre. Y tienes que conocerme para ser un buen padre. Entonces, el Señor lo que hace es que en medio de tus tiempos de inseguridad, de dolor, de proceso, Él está ahí a tu lado y se convierte en Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel. Su presencia sana, restaura y sostiene nuestra vida en medio del dolor, la ansiedad y las cargas. Esta presencia no es temporal, es constante, sencilla, silenciosa, pero poderosa. En la presencia de Dios, de Dios caminando con nosotros día a día. Ayer que estábamos en el crematorio, llegamos, había poquita gente al principio, de ahí se multiplicaron, ¿verdad? Pero mientras estábamos ahí, se puso un muchacho, andaba con una mirada así como medio perdida. Y yo lo quedé viendo, alguien más se acercó a orar por él, porque una de nuestras misiones era ir a orar por todas las personas que estaban ahí. Miren, para los que me conocen, yo soy sumamente asquiento. Es algo que yo no puedo controlar. Y Andrea decía, mi amor, ¿va a ir al crematorio? Sí, le decía yo. Y yo decía, no sé cómo voy a hacer, porque ahí es sumamente fuerte, ¿verdad? El olor. Y la gente me pregunta, Julio, ¿y cómo vas a hacer cuando le cambies los pañales a Benjamín? No sé. El día llegará y yo voy a ver cómo hago. Pero ese día yo llegué y bueno, como que el Espíritu Santo tomó el control de mi vida, pero comenzó a ponerme este muchacho ahí. Y luego me le acerqué y me dice, hey, usted, consígame 2 juguetes para mis niños. No, sí, dame un chancecito, le digo yo, pero ¿cómo te llamas? No, me llamo Héctor Efraín, me dice. Ah, ya. ¿Y vivís aquí cerca? Sí, me dice, vivo como por ahí abajo. Y ya, comencé a sacarle plática. Llegó un momento donde el Señor comienza a ponerme como preguntas bien específicas. Me dice, mire, yo hace algunos años, estando aquí en el basurero, vino un amigo que estaba bien drogado y por la espalda me metió un puñal y él me enseña la herida, y era una herida así. Y ya comienza a contarme la historia y le digo, hey, pero vos sos un milagro. Sí, me dice, yo sé que soy un milagro. Y dígame, la presencia de Dios estaba ahí, yo era consciente de que Él estaba ahí. Y le digo, pero contame, ¿vos vas a alguna iglesia o algo? Sí fui, pero a los 15 años, cuando vine a Tegucigalpa, me comencé a meter en cosas que eran incorrectas. Fui perseguido por pandilleros, por un sinfín de cosas que le sucedieron. Pero escuchen, él me dice, yo a veces, dice, yo me pongo a orar solo y hablo con Dios. Y el Señor también me comienza a hablar a mí. ¿Te fijas que yo estoy donde aquel que anhela mi presencia? Yo le digo, ¿vos te drogas? No, sí, me dice, solo pruebo este tipo de droga, me dice. De lo demás. Pero ¿te fijas que el Señor tiene un propósito en tu vida? Sí. Y le voy a contar algo, me dice. Cuando yo ando en el basurero recogiendo cosas, el Señor me pone los rostros de las personas y yo puedo notar y sentir su tristeza. Dice que cuando Él va y les pregunta que si están tristes, le preguntan, ¿es que usted es cristiano? Para darse cuenta de esas cosas. Y Él les dice, no soy cristiano. Pero yo le digo, ¿te fijas cuán presente está Dios en tu vida para usarte de esa forma? Oramos por Él, lo abracé, le dije como, mira, yo no sé si te voy a volver a ver, pero yo sé que el día en que yo te vuelva a ver, te voy a ver un hombre completamente transformado. Y le voy a mandar una Biblia con los misioneros en estos días, porque yo sé que ese hombre, que ese muchacho,
va a ser un evangelizador en medio de ese lugar, porque la presencia del Señor estaba ahí. Ahora, imagínense cómo el Señor puede estar en medio de estos lugares. ¿Cómo no va a estar en medio de su vida? ¿Cómo no va a estar en medio de su proceso? ¿Cómo no va a estar en medio de su dolor? El hermano Lawrence decía, la verdadera sanidad del alma consiste, escuche esto, la verdadera sanidad del alma consiste en acostumbrarse a hablar con Dios en todo momento. No solamente cuando sienta, no solamente cuando todo está perdido, sino en todo momento. El Señor puede irrumpir en su vida mientras usted está barriendo. Y usted agarra la escoba y comienza a barrer. Y viene el Señor y le dice, quiero sanar tu corazón y tu relación con papá. Ahí, en medio. Usted viene y comienza a llorar. Pero no con la canción de Los Temerarios de fondo, sino solamente usted, la presencia de Dios ahí. El Señor comienza a sanar en medio de un momento cotidiano. Se está lavando una olla con huevo y el Señor irrumpe en ese momento y comienza a decirle, hoy te ves hermosa. Y el Señor comienza a sanar lo que durante años le dijeron, sos fea, sos gorda, no servís para nada. Y el Señor como Padre comienza a decirle, hey, aquí estoy para decirte lo valiosa que sos. Y usted dice, Julio, pero es que yo no tengo a nadie que me diga lo linda que sos. Cámbiese, póngase enfrente del espejo y dígale, Señor, ¿cómo me ves hoy? ¿Y cómo creen que un padre la va a poder ver? ¿Cómo creen que un padre va a tratarlo a uno como hijo? Cuando en los tiempos de dificultad y dolor yo le he dicho, Señor, ya no aguanto más, yo solamente puedo decir, como mi Abba, como papito mío, me dice, aquí estoy. Cuando le digo, Señor, tengo miedo de ser papá y de no hacerlo bien, Abba me dice, papito está aquí para acompañarte. ¿Se imaginan lo hermoso que es tener la presencia de Dios que te sana y que no te juzga, que agarra tu pasado y lo sana y te dice, tengo una nueva historia para tu vida? ¿Cuánto vale la pena estar cerca de la presencia del Señor? Pero yo quiero compartirles y decirles cómo puedo hacerlo. Practica pausas de la presencia de Dios todo el día. Usted está trabajando y dice, oh Señor, necesito ser consciente de tu presencia, ven y acompáñame mientras almuerzo. A veces no es necesario decir nada, simplemente decirle, Señor, aquí estás, te puedo sentir. Hay veces que no lo vamos a sentir, pero no significa que el Señor no esté ahí en medio de nosotros. En el peor pecado que yo haya podido cometer y sintiéndome tan sucio, diciéndole, Señor, necesito tu presencia en tu vida porque yo no puedo vivir sin ti. Viene mi papá y me dice, hey, yo ya envié a mi Hijo Jesucristo para poderte limpiar de tu pecado y para que puedas encontrar libertad en mí. Eso se puede dar en 30 segundos, un minuto. No necesita más para que el Señor pueda obrar en su vida. Hay momentos donde usted puede decirle, Señor, Dios, yo sé que estás conmigo. La práctica más santa es detenerse por un momento para adorar a Dios en nuestro corazón. No es hacer un sinfín de actos. La práctica más santa es saber y adorar al Señor con mi corazón, teniendo la confianza de que Él está ahí, restaurando por completo mi vida. Entrega tus cargas de manera específica, no de forma general. No le digas al Señor, te entrego todo, sino que puedes decirle, te entrego mi preocupación por esto. Te entrego este miedo, Señor. Te entrego este dolor. Dios sana cuando somos honestos en su presencia. Yo soy consciente de la presencia del Señor todos los días de mi vida. Miren, yo voy al gimnasio y eso una vez yo se lo
como les he dicho, yo soy una carta abierta para Andrea. Y un día vi una mujer muy guapa haciendo ejercicio cerca mío. Y yo estaba metido al rollo, ¿verdad? Venía comenzando esos días en el gimnasio y tenía más pancita. He bajado un poquito. Bueno, las torrejas no me han ayudado estos días. Pero ese día yo tenía esta persona ahí cerca y se me estaba acercando. Y yo dije, no se me está acercando porque yo soy guapo. Porque yo miraba a todos los entrenadores ahí, ¿verdad? Todos guapetones y todos. Y decía, no es por eso. Y yo comencé a huir hasta tal punto que gracias a Dios, pues, como que ella entendió el mensaje. Entonces yo llego donde Andrea y le digo, mire mi amor, sucedió esta situación. Yo no podía contarle a Andrea, ¿y quién se iba a dar cuenta si solamente yo sabía? Pero el Señor sí sabía. Y el Señor estaba conmigo, haciendo ejercicio. Y ser consciente de la presencia de Dios te va a ayudar a salir sin un sinfín de cosas. Tanto en medio de situaciones difíciles, así cuando la tentación del pecado venga diciendo, no, mi papá está aquí conmigo. Su presencia está aquí conmigo. Cristo está conmigo. Habla con Dios en lo cotidiano, no solo en lo espiritual. Escucha esto, se lo repito. Habla con Dios en lo cotidiano, no solo en lo espiritual. Porque también lo cotidiano es espiritual. Algo que decía este hombre que a mí me cambió mucho mi relación con Dios de hace unos meses para acá, fue que él decía, ok, está bien que tengas tu disciplina espiritual para poder orar todos los días con el Señor. Hay gente que tiene media hora para orar por el Señor. Están los Power Rangers que tienen una hora y media, ¿verdad? Y hay gente que tiene 10 minutos para orar con el Señor y dice, es que hasta ahí me ajustan las palabras. Pero el hermano Lawrence dice, ok, ten tu tiempo con Dios y durante todo el día habla con Dios. Ten tu tiempo de oración, pero el resto de tu día habla con Dios. En medio que estás lavando, en medio que estás trabajando, en medio que estás haciendo un Excel, en medio que le estás metiendo una demanda a alguien si sos abogado. En medio de esos tiempos puedes tener una relación y una plática con el Señor y hacerlo parte. Y en tus días más difíciles no se va a hacer difícil poder tener al Señor cerca de tu vida. Reemplaza pensamientos ansiosos por recordatorios de su presencia y de su palabra. Cada vez que tu mente te diga, esto es demasiado, respóndete, Dios está conmigo. Cada vez que sientas miedo, su presencia me sostiene. Cada vez que te sientas solo, Él no me deja ni un instante. Si estamos con Dios, nada puede faltarnos. Como dice la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque Él se convierte en nuestro amado y en nuestro tesoro. Yo no sé cómo se levantaron hoy, pero hoy a las 2:45 de la mañana nos levantamos con Andrea. Yo me levanté al baño a tomar agua y Andrea me dice, mi amor, siento ansiedad. Andrea no es una persona que conoce mucho el tema de la ansiedad, gracias a Dios. Pero hoy se levantó y me dijo, siento ansiedad. Yo le digo, yo también. Pero en ese momento entendimos que había un componente espiritual. Nos agarramos de la mano y comenzamos a orar. No sabíamos por quién ni por quiénes, pero sabíamos que el Señor hoy iba a sanar corazones en medio de este lugar. Así que yo quiero invitar